Buenas noches. Voy a continuar con mi nueva técnica o manera de dar estas clases, tratando de llegar a ustedes, a todos los alumnos de mi cátedra de financiamiento de empresas. En esta oportunidad voy a conversar acerca de lo que es el módulo 3, que es la estructura de capital óptimo de la empresa. Primero que nada, para abordar este tema, vamos a definir lo que es el capital, que no es más el conjunto de recursos, bienes y derechos que tienen las empresas, las personas o los países que le permiten desarrollar una actividad específica. La estructura de ese capital no es más que la manera como están distribuidos los recursos de esta empresa, y se destaca la manera como financian las personas, las empresas o los países o piensan financiar sus proyectos. ¿Ok? Para ello tenemos un gráfico en el cual hablamos de esta estructura de capital, donde vemos los activos circulantes, los activos fijos, los pasivos circulantes a corto plazo, las deudas a largo plazo y los fondos propios que posee la empresa. Estos no son más que las fuentes de financiamiento de las empresas. ¿A qué le llamamos estructura de capital óptimo? Es más que el menor costo de los recursos financieros de la empresa, el cual maximiza el valor de la empresa. ¿Cómo explico yo esto? De una manera gráfica. Cuando hablamos de una estructura de capital óptimo, quiere decir que hay un mayor valor de las acciones de la empresa. ¿Por qué? Porque hay un menor nivel de deuda de la empresa y hay una mayor ganancia proyectada por cada dólar o bolívar o la moneda que sea invertido en esa empresa. ¿Por qué hay un mayor ganancia? Porque hay un menor riesgo de la empresa. En el caso contrario, hablamos de una menor estructura de capital óptimo de una empresa cuando hay un menor valor de sus acciones, hay un mayor riesgo de la empresa y donde hay un mayor volumen de deuda de la empresa. Me explico. Hablamos de una estructura de capital óptima cuando el valor de las acciones de esa empresa, de ese país, o el valor el mayor, digamos, la mejor situación para una persona para conseguir un financiamiento es cuando su nivel de endeudamiento es menor, cuando hay mayor oportunidad de invertir, de ser invertido, digamos, en esa empresa o en ese país. Hay un menor riesgo. ¿Por qué hay un menor riesgo? Porque tienen una estructura de capital sana. No tienen grandes cantidades de pasivos y por eso se habla de un capital óptimo de esa empresa o de ese país. Hay 3 teorías que explican lo del capital óptimo, la estructura de capital óptimo. Hay algunos que consideran que a mayor endeudamiento existe mayor la estructura óptima de capital. Hay otra teoría que nos habla del costo del financiamiento de la empresa y hablan de que ese endeudamiento tiene un costo totalmente constante, algo que a veces en los mercados más profesionales o en países desarrollados puede darse el caso donde podamos encontrar niveles de tasas de interés estables.
y permiten a las empresas o los países que quieren accesar a esos mercados y las personas que viven dentro de ese tipo de países o de economía, lograr hacer proyecciones en cuanto a sus niveles de financiamiento. Y hay una tercera teoría, que es la que se llama la estructura tradicional, que no es más que una postura intermedia de las dos. Según esta teoría, el financiamiento de la deuda tiene un menor costo que la obtenida al ampliar el capital puesto, que los inversores asumen menos riesgo cuando suscriben deuda y en consecuencia exigen menor rentabilidad. Estas son las tres teorías que nos explican la estructura de capital óptimo. ¿Ok? Vuelvo con el gráfico. Hablamos de una estructura de capital óptimo cuando existe un mayor valor de las acciones de una empresa, donde la empresa tiene un menor riesgo, donde su valor de las acciones es mayor, y el caso contrario, empresas que tienen un mayor nivel de deuda, tienen un mayor riesgo y por supuesto el valor de sus acciones es menor. Vamos ahora a conversar de lo que se denominan los dividendos. Los dividendos no es más que la manera en que las empresas reparten las ganancias obtenidas durante un ejercicio económico. Estos dividendos son repartidos en efectivo, acciones, en propiedades, vales o en liquidación de activos. En efectivo, transferencia a los accionistas. En acciones, en acciones para los ya accionistas. En propiedades, cuando la empresa decide otorgarle a sus accionistas propiedades en vista quizá a que hay un reacomodo de la estructura de capital de la empresa, o simplemente a que la empresa no posee liquidez y entonces toma esas propiedades para hacerle frente a los compromisos con sus accionistas. Los vales no son más que documentos donde la empresa se obliga a otorgar un monto de capital en un tiempo, puede ser determinado o indeterminado. Este es un caso donde la empresa no tiene liquidez para afrontar este momento del pago de dividendos y la liquidación de los activos. ¿Ok? Teorías para el pago de los dividendos o política para el pago de dividendos. Hay dos que se parecen mucho, que es la proporción fija del beneficio actual neto y el dividendo anual constante. ¿En qué se diferencian? Las empresas al momento de ser constituidas, los socios o los accionistas determinan la manera como van a ser pagados los dividendos. Es en ese momento donde ellos deciden, dentro de esta estrategia o dentro de estas 4 formas, se determina la manera en donde o cómo se van a repartir los dividendos al cierre del ejercicio económico. La proporción fija del beneficio actual neto, que no es más que el pago de un monto porcentual del monto del beneficio obtenido durante un ejercicio económico. Se diferencia del dividendo anual constante porque mientras
la proporción fija es un valor porcentual, es decir, por ejemplo, vamos a repartir el 75% de la ganancia. Y en el dividendo anual constante, hablamos de que vamos a repartir un monto fijo constante. Por ejemplo, vamos a repartir $10.000 al final del ejercicio económico. Hay dos teorías también que se diferencian un poco, que se parecen y se diferencian un poco, que es el dividendo anual constante, en el cual, dependiendo si hubo ganancias o pérdidas, la empresa decide repartir un monto fijo y el excedente se destina a la partida de reserva para ser utilizada en periodos posteriores. O en el caso contrario, cuando la empresa no tuvo ganancia, la empresa decide darle uso a esa partida que fue, digamos, guardada de periodos anteriores o ejercicios económicos anteriores. Y hay una teoría que se llama el dividendo variable, que no es más que, dependiendo del resultado económico de la empresa, los accionistas deciden si van a repartir o no dividendos. Estas son las 4 teorías o estrategias del pago de dividendos. Con esto les doy por finalizado este módulo 3, que es el capital óptimo de una empresa. Gracias.